Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joana Herrera. Estoy en el Instituto Tecnológico de Tijuana, cursando la materia de Estadística Inferencial 1. Esta materia está a cargo del profesor Juan Morales. Estoy en tercer semestre de la carrera de Ingeniería Industrial, modalidad semipresencial. A continuación les voy a presentar algunos de los ejercicios referentes a la unidad 3. El primero de ellos es el tema 5.2 que nos dice que es de variables aleatorias y regla práctica de las desviaciones. Para eso, pues tenemos el siguiente problema. La medida del número de guisantes con vainas verdes es 3.8 y la desviación estándar es 1. Utilice estos resultados y la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común. Con base en los resultados, determine si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene vainas verdes. La probabilidad de este evento es de 0.75. Aquí lo que nos dice la tablita es que tenemos el gen del progenitor 1, que tenemos verde, verde, amarillo, amarillo. El gen del progenitor 2, que sería verde, amarillo, verde, amarillo. Aquí genes de los vástagos, cuando se combinan lo que son verde más verde, nos da el color de la vaina de los vástagos, nos da verde. Cuando tenemos verde más amarillo, nos da un color verde también. Y amarillo más verde, e igual tenemos verde, y amarillo más amarillo sería amarillo. Entonces nos vamos a ir a Minitab a calcular lo que son los eventos. En este caso son 5 eventos. Vamos a poner desde cero porque puede haber la probabilidad de que no haya ningún vástago de color verde. Entonces vamos a tomar de 0 a 5. Entonces nos vamos a Minitab para calcular lo que son los datos. Aquí ya los tengo calculados, los definí como X y tenemos desde cero. Aquí tenemos ya los 5 datos iniciando desde cero. Entonces nos vamos a calcular distribución de probabilidad binomial. Aquí vamos a elegir la probabilidad normal. También la podemos hacer acumulada, pero en este caso vamos a elegir la probabilidad normal. Aquí el número de eventos sería 5 y la probabilidad que nos plantea el problema es de 0.75. Aquí vamos a elegir pues, la columna con la cual vamos a seleccionar los datos. Aquí sería poner aquí y elegir lo que son las X y le doy OK. Aquí ya nos calculó lo que es la probabilidad de cada uno de los eventos. Tenemos eh, la- el número de eventos que sería 5, número de eventos que sería 5 y la probabilidad de 0.75. La probabilidad de que salga 0 vástagos de color verde es muy pequeña, entonces sería de 0.000977. De que haya un vástago de color verde es 0.14, de que haya 2, 0.087, de que haya 3, 0.26, que haya 4.39 y que haya 5.23. Entonces el problema nos está pidiendo calcular eh, de acuerdo a la regla práctica, las desviaciones, calcular el valor máximo común y el valor mínimo común. Para eso tenemos una fórmula que sería la siguiente. Aquí ya tenemos lo que son las fórmulas. El valor máximo común se calcula por medio de la siguiente fórmula, que sería la media más dos desviaciones estándar. En este caso nos está diciendo que la media es de 3.8 y la desviación estándar es de 1. Entonces vamos a sustituir en la fórmula, que sería eh, la media de 3.8 más dos desviaciones, que sería 2 por 1. Eso realizando la operación nos daría 3.8 más 2, nos daría 5.8.
Y para el valor mínimo común sería igual a media, que sería 3.8, pero menos dos desviaciones, que sería 2 por 1. Esto nos da un valor de, que sería 3.8 más menos 2, nos daría 1.8. 1.8. Ese sería el rango en el cual está la probabilidad. Entonces, lo que nos plantea el problema es determinar si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene vainas verdes. En este caso, eh, hay muy poca probabilidad de que solamente uno tenga vainas verdes. ¿Por qué? La probabilidad de que los 5 vástagos sean de vainas verdes es de 0.75. Entonces, el rango está de 1.8 a 5.8. Entonces, el número 1 está fuera del rango de valores. Entonces, se puede decir que es muy inusual que resulte solo un vástago con vainas verdes. Para el siguiente problema, que es igual del mismo tema, pero aquí se va a utilizar la regla práctica de las desviaciones. El problema nos dice, utilice probabilidades para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes cuando resultan 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de verde de 0.75. Entonces, aquí el problema nos está pidiendo calcular la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes y calcular la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Entonces, pues tenemos la misma tablita en la cual nos indica las combinaciones que hay de los vástagos. A continuación, pues nos vamos a Minitab. Aquí vamos a poner, ahora son 8 eventos, entonces vamos a tomar desde el 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 que son los eventos. Nos vamos a ir a calcular distribución de probabilidad binomial. Aquí el número de eventos pues cambiaría, sería 8. Igual la probabilidad es de 0.75, que ya nos las dio el problema. Y vamos a utilizar la columna, aquí los datos de la columna C1. Entonces le doy OK. Aquí ya nos dio la probabilidad eh, de cada una de los eventos. Tenemos un número de eventos de 8 y una probabilidad de 0.75. Aquí la probabilidad de que pues de cada una de ellas, de que no haya ningún vástago con vainas verdes, es de 0.000015, es muy, muy mínima. La probabilidad de que sea 1 es 0.000366, de 2 es 0.0038, de que haya 3, 0.02, de que haya 4, 0.08, de que haya 5, 0.20, de que haya 6, 0.31, de que haya 7.26 y que haya 8 es 0.10. Entonces el problema nos está pidiendo calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Entonces la probabilidad de que haya 3 guisantes es de 0.023. Esa sería la probabilidad de que haya exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Para el siguiente, que dice calcula la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Aquí podríamos utilizar la probabilidad acumulada. Nos vamos a calcular distribución de probabilidad binomial. Aquí vamos a seleccionar probabilidad acumulada y OK. Aquí ya la tenemos.
que sería la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes, aquí con la probabilidad acumulada, que sería hasta 3, que sería incluir el 0, 1, 2 y 3. Entonces nos daría un total de 0.027. Esa sería la probabilidad de obtener de al menos 3 guisantes con vainas verdes. El siguiente problema, que es del tema 5.3, que nos dice distribuciones de probabilidad binomial. Al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenía sangre del grupo O, según datos del programa Greater New York Blood. Obtener las siguientes probabilidades si se seleccionan 5 donadores al azar. N es igual a 5 y la probabilidad es de 0.45. Aquí nos pide calcular 6 probabilidades que las vamos a capturar en Minitab. Entonces nos vamos a Minitab. Aquí vamos a capturar lo que son los datos que nos pide. Tenemos un número de datos que sería de 5, que son los 5 donadores, y una probabilidad de 0.45. Entonces vamos a calcular la probabilidad de cada una de ellas. Entonces vamos a poner X, que sería la variable que vamos a utilizar para estos datos, que sería tomar desde 0. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5, que son los números de datos. Ahora nos vamos a calcular distribución de probabilidad binomial. Aquí vamos a elegir probabilidad. Aquí el número de eventos sería 5 y aquí la probabilidad es de 0.45. Vamos a seleccionar los datos de la columna C. Y ok, aquí ya nos calculó lo que es la probabilidad de esos eventos, que cuando el tamaño de la muestra es n, es 5, perdón, la probabilidad de 0.45, aquí ya nos dio cada uno de los datos. Aquí el problema nos está pidiendo calcula la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Entonces, que al menos uno, vamos a tomar en cuenta el 0 y el 1. Entonces vamos a sumar esa probabilidad, que sería, voy a tomar dos decimales, que sería 0.05, que sería la probabilidad de 0, más 0.20. Eso nos daría 0.25, que esa sería la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. El siguiente nos dice, calcula la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Entonces vamos a sumar 4 probabilidades, que sería de 0 a 3. Aquí tenemos ya la de 0 y 1, más la de 2 sería 0.33, más 0.27. Eso nos daría un total de 0.85. 0.85, esa sería la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. El siguiente planteamiento nos dice, calcula la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Aquí si nos damos cuenta, tenemos una probabilidad de 0.45 y el planteamiento nos dice que todos los donadores tengan sangre del grupo O. Aquí es muy poco probable porque tenemos una probabilidad de menos del 50%, entonces no pueden ser que todos los donadores tengan sangre del grupo O. Entonces, nos vamos al siguiente problema que nos dice calcular la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del grupo O.
Entonces vamos a tomar en cuenta las probabilidades de 2, 3, 4 y 5. Para eso vamos a sumarlas. Nos vamos a militar. Aquí sería tomar el de 2, que es 0.33, más 0.27, que es el de 3, más 0.11, que es el de 4, más 0.018, que sería el de 5. Eso nos da un total de 0.72. Esa sería la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. El siguiente nos dice, calcula la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre del grupo O. Aquí exactamente 2, pues sería tomar más bien la probabilidad de 2, que sería 0.33 o el 33% de que exactamente 2 personas tengan sangre del grupo O. El siguiente nos dice, calcula la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. Aquí sería tomar 2, 3 y 4. Para eso se suman esas tres probabilidades, que serían 2.33 más 0.27, que es la de 3, y 0.11, que sería la de 4. Eso nos da un total de 0.71. Esa sería la probabilidad de que entre 2 y 4 personas tengan sangre del grupo O. El siguiente problema es del mismo tema, 5.3, distribuciones de probabilidad binomial, que nos dice, el color de ojos en Estados Unidos, el 40% de la población tiene ojos cafés, según datos del estudio realizado por la doctora Sorita Soni en Indiana University. Si se seleccionan al azar 14 personas, calcule las siguientes probabilidades. Número 1. Calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos de color café. Calcule la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos café. Calcule la probabilidad de que los 14 personas tengan los ojos color café. Y calcule la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos de color café. Para eso vamos a calcular los datos. Son 14 personas, entonces vamos a poner 14 eventos. Bueno, contando el 0 serían 15. Entonces nos vamos a militar. Vamos a poner del 0 al 15. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Sería 14, nada más, porque son 14 personas. Entonces, el primer problema nos dice, calcula la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos de color café. Aquí podemos calcular la probabilidad acumulada. Nos vamos a calcular distribución de probabilidad binomial. Aquí vamos a seleccionar probabilidad acumulada. Aquí el número de personas o de eventos son 14 y tenemos una probabilidad de 0.40, que es lo que nos dice el ejercicio, el 40%, que sería 0.40. Y vamos a seleccionar los datos de la columna, que en mi caso le puse X, le doy a dar OK. Aquí ya nos calculó lo que es la probabilidad acumulada de estos eventos. Entonces el primer planteamiento nos dice que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos de color café. Entonces vamos a tomar las probabilidades desde 0 a 8. Entonces aquí ya la tenemos acumulada. Ya nada más sería tomar la de número 8, que sería 0.94. Esa sería la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos de color café. El siguiente planteamiento nos dice, calcula la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos de color café. Aquí sería calcular la probabilidad normal de cada una. Entonces vamos a calcularla de nuevo. Distribución de probabilidad binomial, probabilidad, y vamos a elegir igual los datos de la columna C.
Y ok, aquí ya nos calculó las probabilidades individuales de cada una. Entonces el problema nos dice que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos de color café. Entonces exactamente 12. La probabilidad sería de 0.0005. Esa será la probabilidad de que al menos de que 12 personas de las 14 tengan los ojos de color café. El siguiente nos dice calcula la probabilidad de que las 14 personas tengan los ojos de color café. Aquí pues no podría ser porque tenemos un 40% y no, esta pues nos está pidiendo que todos tengan los ojos de color café. Entonces no podría ser porque tenemos una probabilidad del 0.40. El siguiente nos dice calcula la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos de color café. Entonces vamos a tomar 10, 11, 12, 13 y 14. Esos serían los valores que vamos a tomar para calcular la probabilidad de este inciso. Entonces sería sumar la probabilidad de cada uno de ellos, que sería del 10, que es 0.013, más 0.003, más 0.0005, más la de 14, que sería 0.000003. Ok, eso nos da una probabilidad de 0.016 de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos de color café. Los siguientes ejercicios, que es del tema 5.4, que es media varianza y desviación estándar para la distribución binomial. El problema nos dice, en un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes, afirmó que el 75% o 435 tendrían vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. Número 1. Suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Utilice la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y mínimo común de guisantes con vainas verdes. Con base en estos números, la pregunta nos dice, ¿podríamos concluir que el resultado real de Mendel de 428 guisantes con vainas verdes es inusual? Esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. Esos serían los planteamientos que vamos a resolver. Para obtener la media y la desviación estándar, pues tenemos estas formulitas a continuación, que nos dice que la media es multiplicar el número de datos, que sería, bueno, en este caso sería guisantes, que serían 580 por la probabilidad. La probabilidad es del 0.75 o el 75%. Entonces vamos a realizar esa operación para ver cuánto nos da la media. Vamos a usar nuestra calculadora. Vamos a verla aquí. Tenemos que el dato es de 580 por 0.75. Eso nos da 435. 435, esa sería la media. Y la desviación estándar nos dice que es los guisantes o los vástagos, que son 580 por la probabilidad de 0.75 y por la probabilidad de fracaso, que sería 0.25, que es lo restante del 100%. Entonces, vamos a resolverla, que sería, tenemos la fórmula para la desviación, la vamos a aplicar, que sería 580
por la probabilidad de 0.75 por la probabilidad de fracaso, que es 0.25. Eso nos da un total de 108.75. A eso le vamos a sacar raíz y nos da 10.42. Esa sería la desviación estándar, 10.42. Ok, ya tenemos lo que es el primer inciso, que es la media y la desviación estándar. Entonces, para el siguiente, dice, utilice la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de guisantes verdes de guisantes con vainas verdes. Con base en esos números, podríamos concluir que el resultado real de Mendel de 428 de guisantes con vainas verdes es inusual. Entonces, antes de esto, de contestar esa pregunta, vamos a sacar el valor mínimo y valor máximo, que nos dice el valor máximo es la media, que sería 435, más, vamos a hacerlo en la calculadora, que sería 435, más dos desviaciones, 2 por 10.42. Eso nos da un total de 455.84. 455.84. Ese sería el valor máximo. Para calcular el valor mínimo tenemos la media, que es 435, menos dos desviaciones, que es 10.42. Nos da 414.16. Ok, ya tenemos lo que son los valores máximo y mínimo. Y vamos a contestar lo que la pregunta dice. Podríamos concluir que el resultado real de Mendel de 428 guisantes con vainas verdes es inusual. En este caso se podría decir que no es un valor inusual. ¿Por qué? Ese 428 que planteó Mendel está dentro del rango de valores, el valor máximo y mínimo, que sería 414.16 a 455, está dentro de esos valores. Entonces se podría decir que es un valor usual porque se encuentra dentro del rango. La siguiente pregunta nos dice, esto sugiere que el valor de 75% propuesto por Mendel es erróneo. Aquí pues este dato no sería erróneo. ¿Por qué? Porque como ya lo dije, los valores se encuentran dentro del rango de valores. Entonces tenemos que son 428, que equivale al 75%, que está dentro del rango de estos valores. Así que lo propuesto por Mendel eh, no es erróneo. El siguiente problema nos dice, en una elección presidencial pasada, la tasa de votos emitidos fue del 61%. En una encuesta se preguntó a 1.002 sujetos si había votado en la elección presidencial. Para eso nos pide calcular la media y la desviación estándar de los votantes reales en grupos de 1.012 individuos. Entonces vamos a sacar lo que es la media y la desviación estándar. Para eso tenemos la fórmula de la media, que es la cantidad de edad de individuos, que sería 1.002 por 0.61, que es la probabilidad. Eso nos da 611.22, que ya lo tenemos ahí. Y para la desviación estándar es igual 1.002 por 0.61 por la probabilidad de fracaso, que sería 0.39. Eso sería 238.37. A eso le vamos a sacar raíz. Eso nos da 15.43. ¿Qué? En la encuesta de 1.002 personas, 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial según datos de ICR Research Group. ¿Es congruente este resultado con la tasa real de votos emitidos o es improbable que ocurra en una tasa real del 61%? ¿Por qué? Aquí, pues, a lo que vemos, pues 701 personas dijeron que sí habían votado, pero pues esto realmente, si se hace una encuesta, pues no sería tan seguro, se tendrían que revisar los votos emitidos
para ver cuántas personas sí votaron y de ahí seleccionar si los datos que dieron las personas pues son correctos. Entonces sacamos lo que son los valores mínimos y máximos. Aquí tenemos que el valor máximo es la media, que sería 611.22 más dos desviaciones, que es 15.43. Eso nos da 642.08. Y ahora el valor mínimo, que sería 611.22 menos dos desviaciones estándar, que sería 15.43. Eso nos da 580.36. Aquí si nos damos cuenta en los rangos que tenemos, el valor de 701 está fuera de rango de acuerdo al valor máximo y mínimo. Con base en estos resultados, parece que los resultados exactos de votación se pueden obtener preguntando a los votantes con cómo actuaran. Aquí pues más que nada sería pues checar las votaciones que se tienen, porque si realizas encuestas pues no sería tan seguro las respuestas o que sea verdad lo que están diciendo los participantes. Entonces sería mejor revisar eh, las votaciones o los votos emitidos y ya después pues checar eh, las demás probabilidades. El siguiente tema es 5.5, distribuciones de probabilidad de Poisson. El planteamiento nos dice, en un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos, con una magnitud de al menos 6.0 en escala de Richter. En el mundo, según datos del World Almanac and Book the Facts. Suponga que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Calcule la media del número de grandes terremotos que ocurren al año. Para eso tenemos que dividir 93 sobre 100 para sacar lo que es la media. 93 sobre 100 nos da 0.93. 0.93, eso sería lo que es la media. Si P de X es la probabilidad de X terremotos en un año elegido al azar, calcule la probabilidad de 0 de que no ocurra ningún terremoto, de que ocurra 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para esto vamos a capturar los datos en Minitab. Nos vamos a Minitab, vamos a poner X, que es la variable que vamos a utilizar, y va a ser 1, bueno, iniciando de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que son los 7 eventos que vamos a utilizar. Entonces, ahora lo que sigue es calcular la probabilidad de Poisson. Aquí nos vamos a calcular distribución de probabilidad de Poisson. Vamos a elegir probabilidad y la media es de 0.93, que es la que sacamos ahorita. Y vamos a elegir la columna X. Le doy OK. Aquí ya nos calculó lo que es la probabilidad de que ocurra cada terremoto en ciertos años. Entonces aquí ya tenemos las probabilidades con una media de 0.93. Entonces la probabilidad de que no suceda ningún terremoto es 0.39, de que suceda un terremoto es 0.36, de que sucedan dos terremotos es 0.17, de que sucedan tres es 0.05, que sucedan 4 es 0.01, de que sucedan 5, 6 y 7, pues si nos damos cuenta, pues ya la probabilidad es menor al 1%. Entonces,
nos vamos al siguiente planteamiento que nos dice, los resultados reales son los siguientes. En 47 años hubo 0 grandes terremotos, en 31 años un gran terremoto, en 13 años 2 grandes terremotos, en 5 años 3 grandes terremotos, en 2 años 4 grandes terremotos, en 0 años 5 grandes terremotos, en un año 6 grandes terremotos y un año 7 grandes terremotos. Dice, ¿qué diferencia hay entre los resultados reales y las probabilidades obtenidas en el inciso B? Aquí, pues si nos damos cuenta, si comparamos cada uno de los datos, aquí la probabilidad de que no suceda ningún terremoto es de 40, en 47 años. Aquí tenemos la probabilidad de que no suceda ningún terremoto, está en 39 años. Entonces no es mucho la diferencia de años. Cuando tenemos un gran terremoto, tenemos que son dentro de 31 años. Acá tenemos 36 años. El siguiente es la probabilidad de que sucedan dos grandes terremotos. El resultado real fue de 13 años, en 13 años. Y de que sucedan dos terremotos es punto 17, más bien. La que sucedan cuatro grandes terremotos en 2 años fue la probabilidad real. Y acá nos dio .05 o 5 años. Y si nos vamos así, pues nos damos cuenta que los datos pues sí tienen algo que ver con los reales. Entonces, la pregunta nos dice, ¿la distribución de Poisson es un buen modelo para este caso? En este caso sí, porque si nos damos cuenta los datos que nos arroja lo que es eh, el cálculo de la probabilidad, pues nos da valores casi similares a los que a los reales. Entonces, la distribución de Poisson en este modelo sí es una buena opción para calcular este tipo de probabilidad. El siguiente ejercicio es igual del mismo tema, distribución de probabilidad de Poisson. En un año hubo 116 muertes por homicidio en Richmond, Virginia. Em, para un día seleccionado al azar, calcule la probabilidad de que el número de muertes por homicidio sea 0, 1, 2, 3 y 4. Dice, y vamos a comparar las probabilidades calculadas con los resultados reales. Eh, Aquí ya los tenemos, los datos reales. Y para eso pues nos vamos a ir a Minitab para calcular estos datos. Entonces nos vamos a Minitab para calcular los datos. Aquí vamos a poner la variable x y vamos a 0, 1, 2, 3 y 4, que son los eventos que nos está planteando el problema. Entonces nos vamos a calcular distribución de probabilidad de Poisson. Aquí vamos a elegir la probabilidad. Aquí tenemos aquí pues tendremos que dividir las 116 muertes entre los 365 días. ¿Por qué? Porque esas 116 muertes sucedieron en un año. Y aquí nos está pidiendo calcular la probabilidad de muertes de homicidio. Aquí estas probabilidades que nos da, nos las da por día, entonces por eso tenemos que dividirlo entre días. Entonces 116 entre 365 0.31. Eso,
0.31. Esa sería la media. Entonces nos vamos a minitab. Aquí sería 0.31. Y ok. Aquí ya nos calculó la probabilidad de cada uno de los eventos. Aquí compara las probabilidades calculadas con los siguientes resultados reales. En 268 días, ningún homicidio. En 79 días, un homicidio. En 17 días, 2 homicidios. En un día, 3 homicidios. No hubo días con más de 3 homicidios. Aquí, pues si nos damos cuenta, en este caso, la distribución de Poisson no sería un buen modelo. ¿Por qué? Porque los datos no nos coinciden con lo que sacamos de probabilidad. Entonces, para este caso, para sacar las muertes por homicidio, eh, no sería un buen método utilizar la probabilidad de Poisson. ¿Por qué? Porque no nos da los datos correctos. Aquí la probabilidad de que no suceda ningún homicidio es 0.73. Acá tenemos 268. En este caso serían los días. En este caso serían los días. Un homicidio sería 22 días, 3 días y así sucesivamente. Si nos damos cuenta, nada que ver con los resultados que nos plantea el ejercicio. Así que la distribución de Poisson en este caso no sería un buen modelo para, em, para sacar la probabilidad de homicidios de muertes por homicidio. El siguiente tema es el 6.2, distribución normal estándar. El problema nos dice, la Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que se supone deberían dar lecturas de 0 grados centígrados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de esos instrumentos revelaron que en el punto de congelación del agua, algunos termómetros daban lecturas por debajo del 0 grados, denotadas con números negativos, y otros daban lecturas por encima de 0 grados, denotadas con números positivos. Suponga que la lectura media es 0 grados y que la desviación estándar de las lecturas es 1 grado. También suponga que las lecturas se distribuyen de manera normal. Entonces nos da estos 5 planteamientos. El primero nos dice, si se elige al azar un termómetro, calcula la probabilidad de que en el punto de congelación del agua la lectura sea menor que 1.27. Para eso nos vamos a militar. Se puede hacer de dos maneras, lo voy a hacer de la siguiente. Calcular distribución de probabilidad normal. Aquí ya tenemos los valores de la media, que es 0, y la desviación estándar, que es 1, que nos da el problema. Aquí vamos a ingresar una constante, que sería 1.27. Le doy OK. Y nos da la probabilidad de 0.89 o 89.79%. También lo podemos hacer de la siguiente manera. Graficar distribución de probabilidad, ver probabilidad. Aquí ya tenemos los mismos valores de 0 y 1. Vamos a elegir un área. Dice que los valores deben de ser menores a 1.27. Entonces vamos a elegir la cola izquierda. Aquí vamos a poner 1.27. Le doy OK. Aquí me faltó poner los valores que sean en X. Y voy a elegir la cola izquierda. 1.27. Le doy OK. Y ya me calculó lo que es la probabilidad de 0.8980 o 89.80%. El siguiente nos dice, calcule la probabilidad de que al seleccionar al azar un termómetro con una lectura por arriba de menos 1.23. Entonces, igual nos vamos a graficar distribución de probabilidad, ver probabilidad. Vamos a elegir el área, aquí que sean mayores a menos 1.23. Le doy OK. Y ya nos calculó lo que son la probabilidad de que los valores que arroje sean por encima del menos 1.23. Entonces sería 0.8907 o 89.07%.
El siguiente planteamiento nos dice, calcule la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación del agua entre -2 y 1,50. Nos vamos a Minitab, graficar, distribución de probabilidad, ver probabilidad. Vamos a elegir el área. Aquí vamos a elegir donde dice middle. Aquí vamos a poner los valores que nos arroja. El rango que sería -2 a 1,5. Le doy OK. Aquí ya nos calculó la probabilidad de que los valores estén entre -2 y 1,5, que es 91,04%. Para el siguiente nos dice, calcula la temperatura correspondiente a P95, el percentil 95, es decir, calcula la temperatura que separa el 95% inferior del 5% superior. Entonces, bueno, aquí nos está dando lo contrario, nos está dando un porcentaje, lo vamos a convertir a decimal. Nos vamos a militar, calcular, distribución de probabilidad normal. Aquí vamos a poner la constante que es 0,95. Le doy OK. Tenemos que es 1,64485. También lo podemos hacer con el otro valor. Calcular, distribución de probabilidad normal. Aquí ponemos lo que resta del 100%, que es 0,05. Le doy OK. Aquí ya nos dio los dos valores y nos damos cuenta, uno es positivo y uno es negativo. Ahora lo vamos a hacer en la gráfica. Vamos a ingresar lo que son los valores que calculamos, el 1,6485 y el menos 0,6485. Entonces nos vamos a graficar, distribución de probabilidad, ver probabilidad, vamos a elegir un área. Aquí la primera nos dice que los valores sean menores, entonces vamos a elegir la cola izquierda, le doy OK. Aquí ya nos calculó lo que es la probabilidad, que es de 1,95%, que es lo que nos había dado. Y aquí 1,64. Vamos a hacer también el de la otra cola, ver probabilidad, elegir el área con el valor negativo. Le doy OK. Aquí ya nos calculó también la probabilidad por el que estén por encima de esa probabilidad o de ese rango de valores, que es menos 0,64. Aquí tenemos el 95. El siguiente planteamiento nos dice, calcula las temperaturas que separan el 2,5 inferior y el 2,5 superior. Para eso nos vamos a Minitab. Aquí vamos a realizar dos cálculos. Vamos a calcular distribución de probabilidad normal. Aquí vamos a calcular el 0,025, que es lo que nos pide el problema, que es el 2,5. Entonces le doy OK. Nos calculó que es menos 1,95. También lo podemos hacer con la cola derecha, que sería lo que resta de 1, de restar 1 menos 1 menos del 25, sería 0,75. Le doy OK. Aquí cometí un error, entonces vamos a calcularla. Distribución de probabilidad normal. Aquí puse 0,75, pero es 0,975. Le doy OK y ya nos calculó lo que es el valor, pero ahora en positivo. Ahora nos vamos a realizar la gráfica,
distribución de probabilidad, ver probabilidad. Vamos a elegir un área. Aquí vamos a elegir esta donde dice both tiles. Vamos a poner uno de los valores. Podemos poner ya sea el positivo o el negativo. 1.95996. Le doy OK. Y aquí ya nos calculó lo que son los valores de las colas. Entonces el valor de la temperatura es menos 1.96. Y aquí tenemos el punto 25 y el punto 0.25 inferior y superior. Aquí el siguiente problema nos dice, la Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que se supone deben de dar lecturas de 0 grados centígrados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de esos instrumentos revelaron que en el punto de congelación del agua, algunos termómetros daban lecturas por debajo de 0 grados, denotadas con números negativos, y daban lecturas por encima de los 0 grados, que son denotadas con números positivos. Suponga que la lectura media es de 0 y la desviación estándar es de 1, y también supongamos que la distribución es normal. Entonces tenemos los siguientes planteamientos. Si se elige al azar un termómetro, calcula la probabilidad de que en el punto de congelación del agua la lectura sea menor que 0.85. Aquí nos vamos a Minitab, graficar, distribución de probabilidad, ver probabilidad. Aquí vamos a poner 0.85. Dice que las lecturas deben de ser menores a 0.85. Entonces vamos a elegir la cola izquierda. Le doy OK. Y aquí ya me calculó la probabilidad, que sería de 0.8023 o 80.23%. El siguiente nos dice, calcula la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba de menos 1.12. Aquí es lo contrario. Vamos a darle control E. Vamos a elegir el área. Menos 1.12. Creo que es lo que nos decía el problema. Menos 1.12, está bien. Y vamos a elegir la cola derecha. ¿Por qué? Porque van a estar los valores por encima del menos 1.12. Le doy OK. Aquí ya nos calculó la probabilidad de que los valores estén por encima de menos 1.12, que es 0.8686 o 86.86%. La siguiente nos dice, calcula la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas entre menos 1 y 1. Eso pues ya sería un rango. Nos vamos a graficar, distribución de probabilidad, ver probabilidad. Vamos a elegir un área. Aquí donde dice middle, vamos a poner menos 1, menos 1 y 1. Menos 1 y 1. Le doy OK. Y aquí ya nos calculó lo que es el rango, el rango que tenemos de menos 1 a 1. La probabilidad de que los valores estén entre esos rangos sería 0.6827. El siguiente problema nos dice, calcula la temperatura correspondiente al percentil 95, percentil 99, perdón. Es decir, calcula la temperatura que separa el 99 inferior del 1% superior. Aquí nos vamos a calcular distribución de probabilidad normal. Aquí vamos a elegir el 0.99, que es lo que nos pide. Le doy OK. Me da 2.32. Al igual vamos a calcular lo que resta del 100%, que sería de restar 1 menos 0.99. Nos daría 0.01. Le doy OK. Ya nos dio los valores, uno es positivo y uno es negativo. Ahora nos vamos a la gráfica. Ver probabilidad. Vamos a elegir un área. Aquí el primero nos dice que quiere los valores inferiores al 99%. Entonces vamos a elegir la cola izquierda. Le doy OK. Aquí ya nos dio los valores. Igual tenemos el valor de 2.32, que es lo que nos había dado.
y el 99%. Igual calculamos el otro. Ahora van a ser superiores a menos 2.32. Vamos a elegir la otra cola. Y tenemos ya la probabilidad que es de menos 2.32, el 99%. El siguiente planteamiento nos dice, calcula las temperaturas que separan el 0.5 inferior y el 0.5 superior. Entonces, nos vamos a mitad, calcular, distribución de probabilidad normal. Aquí vamos a poner 0.05. Ok, 0.05. Bueno, sería 0.5 porque le doy OK y ya nos calculó la probabilidad. Aquí sería calcular distribución de probabilidad normal. No es 0.5, es 0.005. Le doy OK. Nos da menos 2.57. Vamos a calcular ahora el otro valor normal, que sería 995. Le doy OK. Aquí nos dio el valor de 2.57 y menos 2.57. Ahora vamos a calcularlo en la gráfica. Ver probabilidad. Aquí vamos a elegir dos colas. El siguiente tema es el 6.4 y 6.5, distribuciones muestrales y estimadores y teorema del límite central. Para eso vamos a hacer una demostración del teorema del límite central con una distribución triangular con 10.000 datos. Para eso nos vamos a ir a Minitab. Vamos a ponerle nombre a las siguientes columnas. Vamos a poner triangular, que va a ser una distribución triangular. N igual a 2, N igual a 4, N igual a 10 y N igual a 20. Para lo que sigue vamos a calcular una distribución triangular. Random data triangular. Aquí vamos a poner 10.000 datos y lo vamos a almacenar en la columna triangular. Inicia de 0, una moda de 1 y el valor máximo sería 6. Le doy OK. Aquí ya nos calculó los 10.000 datos. Ahora lo que sigue es almacenar los valores de N2. Son los tamaños de las muestras. Que sería calcular un patrón de números. Y vamos a elegir N igual a 2. Va a ir de 1 a 5.000. Y va a aumentar de 2 en 2. Le doy OK. Para el siguiente vamos a elegir N igual a 4. De 1 a 2.500. Y va a aumentar, van a ser de 4. Le doy OK. Para el siguiente, un patrón de números, una serie simple de datos. Le doy ahora N10. Aquí va a ser 1000 y que aumente cada 10. La siguiente es hacer lo mismo, pero ahora con N igual a 20, que ahora sería 500 y cada 20. Le doy OK. Aquí ya calculamos cada una de las muestras.
de n igual a 2, n igual a 4 y n10 y n20. Aquí ya tenemos 5000, 2500, 1000 y 500. Son los tamaños de las muestras. Ahora vamos a sacar las medias de estas muestras. Vamos a estadística, estadística básica, estadística descriptiva, triangular, N2. Aquí vamos a elegir solamente la media. Le doy OK y OK. Aquí ya almacenamos lo que es la media de las muestras de n igual a 2. Igual nos vamos a estadística, estadística básica, estadística descriptiva. Ahora vamos a elegir n igual a 4. Con el siguiente n igual a 10. Ahí aquí no tiene que mover. La triangular. N igual a 10. Doy OK. Y por último sería n igual a 20. ¿Ok? Aquí ya tenemos las medias de cada una de las muestras. De n igual a 2, n igual a 4, n igual a 10 y n igual a 20. Ahora lo que prosigue es calcular la media de cada una de las muestras. Entonces, y la desviación estándar también. Nos vamos a estadística, estadística básica, estadística descriptiva de la triangular. Vamos a elegir cada una de las medias, media 3 y media 4. Aquí en estadística vamos a seleccionar nada más la media y la desviación estándar, que es lo que nos pide el teorema del límite central. Le doy OK y OK. Aquí ya nos calculó lo que son las medias y las desviaciones estándar de cada una de las medias de las muestras. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos la distribución triangular, la media de las muestras es la misma. Tenemos que es 2.32 para cada una de ellas, pero si nos vamos a la desviación estándar, pues esta varía. Entonces tenemos en la triangular, que es la original de los 10.000 datos, que es 1.3155. Para la media 1 de la primera muestra es 0.9375. Para la media 2 es 0.67. Para la media 3 es 0.43. Y para la media 4 es 0.29. Si nos damos cuenta, conforme va bajando el número de la muestra, la desviación estándar disminuye. Entonces, el teorema del límite central nos dice que las medias de las muestras van a ser iguales a la distribución original, pero en cambio la desviación estándar, dependiendo a conforme vayamos dividiendo la muestra, estas van a ir disminuyendo. Eso es lo que nos dice el teorema del límite central. Entonces ahora para finalizar vamos a realizar una gráfica. Vamos a realizar un histograma con ajuste. Vamos a elegir la distribución triangular original y cada una de las medias. Media 1, media 2, media 3 y media 4. Aquí vamos a poner que se encimen todas las gráficas. Le doy OK y OK. Aquí ya tenemos lo que es la gráfica. Si nos damos cuenta en la primera, que esta sería la distribución triangular en la original. La rosita serían las medias de la media 1. La media 2 sería esta de aquí. La media 3 es donde está la línea morada. Y la media 4 sería lo anaranjado. Y pues ya, si nos damos cuenta, pues las medias son iguales. Las divisiones estándar disminuyen a conforme el tamaño de la muestra disminuye. Entonces, eso sería para concluir. El siguiente ejercicio nos dice demostración del teorema del límite central a partir de una distribución triangular con 5000 datos. Vamos a generar una distribución triangular de 5000 datos, generar muestras de N2, N4, N10 y 20. Almacenar las medias, mostrar estadísticas descriptivas de media y desviación estándar
graficar la distribución triangular y las medias en un solo histograma y concluir con la demostración del teorema del límite central, que es parecido al anterior. Vamos a irnos a Minitab. Vamos a poner igual una distribución triangular n igual a 2, n igual a 4, n igual a 10, n igual a 10 y n igual a 20. Ahora vamos a calcular los datos para la distribución triangular. Nos vamos a Random Data y Triangular. Aquí vamos a poner que es de 5000 datos y la vamos a almacenar en la triangular. Van a ir de 0 a 1 y el valor máximo sería 5. Le doy OK. Ya nos calculó lo que son los 5000 datos. Ahora lo que prosigue es calcular cada una de las muestras de n igual a 2, n igual a 4, n igual a 10 y n igual a 20. Entonces nos vamos a calcular un patrón de número, una serie simple de números. Vamos a elegir n2, que va a ir de 1 a 2500 y se va a repetir cada 2. Le doy OK. Ahora el siguiente, calcular un patrón de números, una serie simple de números. Y vamos a elegir n igual a 4. Va a ir a... Ahora elegimos n igual a 4. Va a ser de 1 a 1250. Que aumente cada 4. Le damos OK. Y nos calcula lo que son las muestras para esa. Ahora nos vamos con n igual a 10. Le doy calcular. Ahora va a ir n igual a 10. Ahora van a ser... Ahora vamos a poner n igual a 10. Va a ir de 1 a 500. Y aumente cada 10. Le doy OK. Y ahora el siguiente sería n igual a 20. De 1 a 250. Que aumente cada 20. Le doy OK. Y ya nos calculó cada uno de ellos. Ahora lo que prosigue es calcular las medias para cada una de las muestras. Entonces nos vamos a estadística, estadística básica, estadística descriptiva. Vamos a elegir la triangular, n igual a 2. Aquí vamos a elegir solamente la media. Le doy OK y OK. Ya nos calculó lo que son las medias muestrales. Ahora nos vamos con el de n igual a 4. Estadística, estadística básica, estadística descriptiva. Aquí n igual a 4. N igual a 4. Le doy OK. Y así para las otras dos también. Estadística, estadística básica, estadística, estadística básica. Vamos a elegir ahora n igual a 10. Le doy OK. Y por último, n igual a 20. Le doy OK. Ya calculamos las medias de cada una de las muestras. Entonces ahora lo que se prosigue es realizar, sacar la media de cada una de estas muestras y de la original, que es la triangular, y también la desviación estándar. Para eso nos vamos a ir a estadística, estadística básica, estadística descriptiva. Vamos a partir de la triangular y vamos a elegir cada una de las medias, media 1, media 2, media 3 y media 4. Aquí en estadística vamos a elegir nada más la media y la desviación estándar. Todos los demás los vamos a quitar. Le doy OK y OK.
Aquí ya nos calculó lo que son las medias de cada una de las muestras y de la original. Si nos damos cuenta, al igual que el ejercicio anterior, las medias son iguales, que sería 1.98, pero en cambio las desviaciones estándar, estas varían. Entonces de la original la desviación estándar es 1.07, de la media 1 es 0.75, de la media 2 0.54, de la media 3 0.35 y de la media 4 0.26. Conforme vayamos dividiendo el número de las muestras, esta va a ir disminuyendo. Entonces, para concluir, vamos a realizar una gráfica. Vamos a realizar un histograma, un ajuste. Vamos a elegir la original, que sería la triangular, y vamos a elegir cada una de las medias. Media 3 y media 4. Aquí las gráficas que estén encimadas unas con otras. Le doy OK y OK. Aquí para concluir, el teorema del límite central, pues lo que nos dice es que las medias muestrales van a ser iguales a las medias poblacionales, y en este caso, si nos damos cuenta, sí es verdad lo que nos está diciendo el teorema, porque las medias son iguales a las medias muestrales son iguales a la poblacional, que sería en este caso la triangular, y las desviaciones estándar, en cambio, estas disminuyen conforme el tamaño de la muestra disminuye. Tenemos, por ejemplo, la primera, 5000, la muestra de 5000, y la desviación estándar era 1.08. Para la muestra de 2500 tenemos 0.75. Para la de 1250 tenemos 0.54, y así conforme vaya disminuyendo, la desviación estándar también disminuye, pero en cambio la media se queda igual. Eso es lo que nos diría el teorema del límite central. El siguiente tema es el 6.6, que nos dice la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. La compañía de cruceros Viking River realizó una encuesta la cual incluía la solicitud de una dirección de correo electrónico. Supongo que el formato de encuesta que se envió a 40.000 personas, y que para este tipo de encuestas el porcentaje de respuestas con una dirección de correo electrónico es de 3%. Si el verdadero objetivo de la encuesta era conseguir un banco de al menos 1150 direcciones de correo electrónico, calcula la probabilidad de obtener al menos 1150 respuestas con direcciones de correo electrónico. Los planteamientos son: calcula la probabilidad de binomial y calcula la distribución normal como aproximación de distribución binomial. Entonces, para calcular la probabilidad binomial, nos vamos a ir a Minitab, nos vamos a ir a graficar, distribución de probabilidad, ver probabilidad. Aquí vamos a elegir la binomial. Binomial. El número de muestra es de 40.000 y la probabilidad es de 0.03. Vamos a elegir el área. Los valores de X serían 1150, que es lo que nos pide que al menos 1150 respuestas se tengan. Vamos a elegir la cola derecha, porque tienen que ser mayores a 1150. Le doy OK. Aquí ya nos calculó lo que es la probabilidad binomial, para un total de 40.000 datos, en una probabilidad de 0.03. Nos dio que es 0.9313 o 93.13%. Ahora, para calcular la distribución normal como aproximación de la distribución binomial, tenemos que sacar eh, lo que es la media y la desviación estándar poblacional. Entonces, tenemos la siguiente fórmula. La media es igual a la población, que es 40.000, por la probabilidad, que es 0.03. Vamos a calcularla, que serían los 40.000 datos por 0.03. Eso nos daría 1200. Esa sería la media. La voy a poner aquí, 1200. Y la desviación estándar se calcula, sería la raíz de la población, que sería 40.000, por la probabilidad de éxito, 0.03, y por la probabilidad de fracaso, que sería 0.97. Le doy OK. Me dio un total de 34.11, que le voy a poner aquí también.
34.11. Ahora vamos a irnos a Minitab. Vamos a graficar, distribución de probabilidad, ver probabilidad. Ahora vamos a elegir la binomial. Sería la normal, perdón. Vamos a elegir la distribución normal. Normal, normal. Acá está. Le doy OK. Aquí la media que tenemos es 1200. La desviación estándar es 34.117. 34.11. 34.11. Le doy. Aquí ya tenemos preseleccionadas en los 1150, que es el valor que nos pide más o menos, que sea mayor a 1150. Por eso elegimos lo que es la cola derecha. Le doy OK y ya nos dio la distribución normal. Aquí comparando las gráficas, si nos damos cuenta, hay una variación mínima en cada una de las distribuciones. Acá tenemos 0.93 y aquí tenemos 0.92. Entonces es muy cercana. El siguiente ejercicio, que es del mismo tema, nos dice, el 6% de las personas comunes tienen sangre del grupo O y del tipo RH. A estos individuos se les considera donadores universales, ya que pueden dar sangre a cualquier persona. El Hospital Providence Memorial está organizando una campaña de donación porque necesita sangre de al menos 10 donadores universales. Si 200 voluntarios donan sangre, ¿cuál es la probabilidad de que el número de donadores universales sea de al menos 10? Al menos 10 se refiere que deben ser 10 o más. Vamos a calcular lo que es la probabilidad binomial. Aquí tenemos el tamaño de la muestra de 200 y tenemos una probabilidad de 0.06% o 6%. Y nos vamos a ir a Minitab. Vamos a irnos a graficar. Graficar, distribución de probabilidad, ver probabilidad. Vamos a elegir la binomial. Binomial. Aquí tenemos el número de la muestra es 200. La probabilidad es 0.06. Vamos a elegir el área. Aquí el valor de X sería mayor a 10. Vamos a elegir la cola derecha porque tienen que ser mayores a 10. Le doy OK. Aquí ya nos calculó lo que es la probabilidad, que sería 0.76, con una muestra de 200 y una probabilidad de 0.06. La siguiente nos dice, calcula la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Entonces para eso tenemos que sacar lo que es la media, que nos dice que es la población, que sería 200, por la probabilidad de éxito, que sería 0.6. Entonces vamos a calcularla, que sería 200 por 0.06 igual a 12. Eso sería la media. Y para la desviación estándar tenemos que es la raíz de 200 por la probabilidad de éxito, que es 0.06, por la probabilidad de fracaso, que sería 0.94. Eso le doy OK y nos da 3.358. 3.358. Entonces nos vamos a Minitab, graficar, distribución de probabilidad, ver probabilidad. Ahora vamos a elegir la probabilidad normal. Tenemos la media de 12, que es la que sacamos, y la desviación estándar de 3.358. 3.358. Igual tenemos el valor ya preseleccionado, que es mayor a 10 y sería la cola derecha. Entonces le doy OK.
Aquí si nos damos cuenta, si comparamos cada una de las gráficas, tenemos punto 76 con la distribución binomial y punto 72 con la distribución normal. Al igual, no es mucha la diferencia entre cada uno de los valores, es muy cercana. Para el siguiente ejercicio, nos dice evaluación de la normalidad. Realice la evaluación de la normalidad al siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 hombres que fueron sometidos a exámenes de salud, estatura, peso, pulso, índice de masa corporal, y para eso nos vamos a ir a Minitab. Aquí ya tenemos capturado lo que son los datos de cada una de los planteamientos que nos pide, ya sea estatura, peso, pulso de hombres, índice de masa corporal. Entonces nos vamos a ir a graficar, gráfica de probabilidad, simple, y vamos a elegir estatura, primeramente. Le doy OK. Aquí, si nos damos cuenta, me está utilizando la prueba de normalidad de Anderson-Darling. Aquí pues tenemos los valores de la media de 68.34, la desviación está en 3.02, el tamaño de la muestra es 40, la prueba de Anderson-Darling es 0.2, que es lo que tiene establecido esta prueba, y el valor de P es 0.66, lo cual es mayor a 0.10. Aquí estas líneas de la orilla nos muestran, nos dice que si se salen de esas líneas, la distribución no sigue una distribución normal. En este caso, si nos damos cuenta, los valores están dentro de esas dos líneas que marcan los límites de los datos. Entonces, el valor de P es mayor a 0.10. Entonces, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que los datos están distribuidos de manera normal. Para el siguiente, vamos por el peso. Aquí al igual tenemos una distribución normal. ¿Por qué? Porque tenemos un valor mayor a 0.10, tenemos un valor de P de 0.5, igual la prueba de Anderson-Darling de 0.3. Aquí al igual los datos, ningún dato es atípico, no se sale ningún dato de los límites que tenemos, entonces no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que los datos están distribuidos de manera normal. El siguiente, el pulso de los hombres, le doy OK. Aquí, aquí si nos damos cuenta, comparándolo con las gráficas anteriores, algunos de los valores se salen de las líneas. Entonces, eh, aquí el valor de P es menor a 0.05, es menor que el que tenemos de significancia, que sería 0.10. Entonces, aquí los datos, a lo que vemos, no están distribuidos de manera normal. ¿Por qué? Porque se salen de los límites que tenemos aquí. Y aparte el valor de P es menor a 0.10, que es el nivel de significancia que tenemos. Y por último el índice de masa corporal, que si nos damos cuenta, aquí el valor de P es 0.02, que está arribita de 0.10. Entonces, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que nos dice que eh, los datos están distribuidos de manera normal. Si nos damos cuenta, ningún dato se sale de las líneas que tienen como límites, todos están agrupados en la parte del centro, entonces es una distribución normal. Por último, tenemos del mismo tema, siguiente ejercicio, realice la evaluación de la normalidad. El siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 mujeres que fueron sometidas a exámenes de salud. Tenemos la estatura, peso, pulso, índice de masa corporal. Nos vamos a ir a Minitab.
Aquí ya tenemos capturado lo que son los 40 datos. Nos vamos a ir a graficar, gráfica de probabilidad. Aquí vamos a elegir la estatura. Le doy OK. Aquí ya tenemos lo que es la gráfica. Si nos damos cuenta, los datos siguen una distribución normal. ¿Por qué? Porque no se salen de los límites que tenemos establecidos, que son las líneas que están en la orilla. Tenemos una prueba de normalidad de Anderson-Darley de 0.2, que es la más común. Eh, tenemos un valor de P de 0.80, lo cual es mayor al nivel de significancia, que es de 0.10. Entonces, no tenemos evidencia suficiente para rechazar lo que es la hipótesis nula, que nos plantea que los datos están distribuidos de manera normal y si viéndolo, podemos ver, eh, podemos ver que los datos sí están distribuidos de manera normal porque están agrupados la mayoría en el centro, ninguno se sale de los límites que tenemos a los lados. Eh, esta prueba utiliza un nivel de confianza del 95%. Para la siguiente gráfica, ahora sería el peso. Le doy OK. Aquí, si nos damos cuenta, em, algunos de los datos están fuera del rango de las líneas que tenemos a los lados, de los límites. Entonces, aquí el valor de P nos dice que es 0.0018, entonces es valor al nivel de significancia que tenemos de 0.10. Entonces, estos datos no están distribuidos de manera normal. Si nos damos cuenta, pues algunos de los datos no están fuera del rango de valores, no están distribuidos en la parte del centro como la anterior. Entonces, no se puede decir que eso es una distribución normal. Para el siguiente, vamos a elegir el pulso de las mujeres. Le doy OK. Aquí, al igual que la gráfica anterior, si nos damos cuenta, tenemos algunos valores que están fuera del rango de valores. Y aquí el valor de P que tenemos es menor a 0.05, entonces es menor que el nivel de significancia de 0.10, lo cual nos indica que los datos no están distribuidos de manera normal. Y viéndolo bien, algunos de los datos están fuera, así que no está siguiendo una distribución normal. Y por último, el índice de masa corporal. Aquí también tenemos algunos datos que se salen fuera del rango de valores, que son las líneas que están en la orilla. Algunos de los datos sí están agrupados en la parte del centro, pero tenemos valores fuera del rango. Entonces el valor de P nos dice que es 0.010, lo cual, al igual que las anteriores, es menor al nivel de significancia de 0.10. Entonces se rechaza la hipótesis nula, lo cual nos indica que tiene una distribución normal. Esta no es una distribución normal porque los datos no están agrupados en la parte del centro. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.